Realmente es un tema bastante extenso que al día de hoy todavía no hay un consenso y las mujeres embarazadas, como en la mayoría de estudios, se han ido excluyendo, así como el manejo de cuidado crítico obstétrico, cuidado crítico en general, y por lo tanto la recomendación es tratar a las pacientes obstétricas como cualquier adulto que tenga una enfermedad crítica. Sin embargo, vamos a ver algunas diferencias. Por cuestiones de tiempo, es un tema bastante extenso, entonces me voy a enfocar un poco más a dar perlas, no el manejo como tal en cuanto a ventilación, sino a temas de interés para las pacientes que te están en cuidado crítico. Y para empezar, siempre me gusta recalcar los cambios adaptativos durante el embarazo. Si nosotros no sabemos qué es lo que está ocurriendo día a día con estas pacientes, cómo van cambiando con sus cuerpos, con su funcionamiento, pues va a ser muy difícil que podamos detectar cuando algo se nos está saliendo de las manos o cuando algo ya deja de ser normal para la paciente embarazada. Y dentro de los cambios respiratorios adaptativos del embarazo, vamos a ver que van a haber unos que van a estar involucrados directamente por elevación propia de la progesterona y otros van a ser mecánicos por el aumento del útero, que va a ser un útero grávido. En cuanto a la elevación de progesterona, esta nos va a ayudar a que haya un aumento del consumo de oxígeno. Vamos a tener también un aumento de la presión arterial de oxígeno y vamos a tener una disminución de la presión del dióxido de carbono arterial. Por lo tanto, vamos a tener una paciente obstétrica con una alcalosis respiratoria que va a ser por esos cambios esperados. Y vamos a tener un incremento del volumen indoor. En cuanto a frecuencia respiratoria, vamos a ver que no va a haber mayor cambio, si va a haber una leve elevación en cuanto al volumen vital. Y de los cambios que vamos a tener por el aumento del útero, vamos a ver que vamos a tener una elevación de 4 a 5 centímetros por arriba del diafragma, vamos a tener un aumento en las dimensiones de la caja torácica y del abdomen, y algo muy importante es en cuanto a los volúmenes, vamos a tener una disminución de la capacidad residual funcional. Esta disminución de la capacidad residual funcional y del volumen expiratorio residual van a hacer que la mujer embarazada sea menos tolerante a la hipoxemia, menos tolerante a las apneas, va a tener más riesgo de presentar telectasias y por lo tanto va a tener más riesgo de presentar una insuficiencia respiratoria. En cuanto a los gases arteriales, vamos a ver que van a ir cambiando dependiendo del trimestre de embarazo y vamos a ver que la mujer idealmente tiene que mantener una saturación de oxígeno que esté mayor o igual al 95%. Esto con el objetivo de mantener una presión arterial de oxígeno arriba de 70 milímetros de mercurio, que es la cantidad mínima que el feto necesita para evitar una hipoxia. Ya habíamos mencionado que íbamos a tener en las mujeres embarazadas una alcalosis respiratoria y a toda costa nosotros debemos evitar que haya una hipercapnia en las mujeres embarazadas. Se habla de un permisible de 10 milímetros de mercurio y que a diferencia de otros adultos que están con distrés respiratorio grave, no se puede dejar una hipercapnia permisiva porque esto puede ser sumamente letal para el feto. Entonces vamos a ver que una presión arterial del CO2 arriba de 60 nos va a llevar a un incremento de las resistencias de las arterias uterinas, por lo tanto la elevación de esta resistencia nos va a disminuir el flujo uteroplacentario y finalmente eso nos va a llevar a una hipoxia fetal. Vamos a ver también que tenemos otros factores que van a jugarnos en contra del manejo de estas pacientes embarazadas. Durante el embarazo vamos a tener un incremento del consumo de oxígeno aproximadamente del 30%, esto para satisfacer las necesidades fetales y placentarias. Ya habíamos mencionado que vamos a tener una elevación cefálica del diafragma por la compresión uterina, va a haber una disminución de la complianza de la caja torácica y vamos a tener ciertos cambios en cuanto a la función y la reserva pulmonar a finales del embarazo, donde va a ser más perpetuada. Por lo tanto, vamos a tener menos tolerancia a la hipoxia y una pobre tolerancia a la hipercapnia. Por lo tanto, con todos estos mecanismos adaptativos que ocurren durante el embarazo, la mujer embarazada debe considerarse como una paciente de alto riesgo para desarrollar una infección respiratoria severa, a diferencia de un adulto promedio. En cuanto a la vía aérea, vamos a ver que por efectos de la progesterona vamos a tener edema principalmente a nivel de nasofaringe, lengua, orofaringe, glotis y mucosa bronquial. Vamos a tener un incremento de la congestión de la mucosa, hipervascularización. Esto nos va a hacer que haya un sangrado fácil de la vía aérea al momento de intentar intubar a las pacientes. Por los mismos cambios anatómicos va a haber una disminución del vaciamiento gástrico, puede tener retención del contenido sólido y líquido en el estómago y cambios de presión a nivel del esfínter esofágico.
Por lo tanto, van a estar disminuidos los reflejos laringeos. Y se considera que en una mujer embarazada la vía aérea va a ser 4 veces más difícil que en un adulto promedio, y el riesgo que las mujeres embarazadas tienen de que se les haga una intubación fallida va a ser 8 veces más fuerte. Estos son cambios adaptativos a nivel cardiovascular, que no voy a ahondar en ellos por cuestiones de tiempo, solamente recalcar que va a haber un incremento del gasto cardíaco, una disminución de las resistencias vasculares periféricas, y que va a tener a ser mayor la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y eso sí es importante para ver más adelante la fisiopatología del coronavirus y cómo se comporta a nivel de estos receptores y de los receptores de la AC2. También vamos a ver que mucho del gasto cardíaco y los cambios cardiovasculares van a ser influenciados por la postura. Vamos a tener mayor riesgo de una hipotensión súbita, por lo tanto se recomienda que las mujeres embarazadas se manejen sobre decúbito lateral izquierdo para evitar una compresión de la cara, ya que la posición supina nos puede disminuir el gasto cardíaco de un 25 a un 30%. Por lo tanto, todo el resumen de estos cambios adaptativos maternos, que son muchísimos más, pero los más importantes, nos va a dejar de la mujer embarazada más vulnerable para adquirir infecciones virales, tal como lo es el COVID-19, siendo más susceptible a una descompensación cardiopulmonar rápida debido a la reducción de las reservas tanto cardíaca como pulmonar. Para hablar un poco de la fisiopatología y qué es lo que ocurre, o por qué se dice que las mujeres son más susceptibles, no solo por estar embarazadas, por los cambios que ya mencionamos, ciertas comorbilidades, vamos a ver que en la corona del coronavirus, en la cápsula que tiene, se van a manifestar unas proteínas. Estas proteínas se denominan las proteínas Spike. Y la peculiaridad que tienen estas proteínas es que se van a ir a unir directamente al receptor renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, se van a activar también los receptores de la AC2, en la enzima convertidora de angiotensina. Y al activar estos receptores de la AC2, lo que va a ocurrir es que los va a usar como un puerto de entrada hacia la célula, se va a adherir, se va a anclar y va a empezar su replicación. Y vamos a ver que estos receptores AC2 los vamos a encontrar tanto a nivel cardíaco, pulmonar, vascular, renal, hepático, a nivel pancreático, pero ¿qué es lo que ocurre en los pacientes que ya tienen alguna comorbilidad? Estas pacientes que ya tienen cierta lesión a nivel endotelial, cardiovascular o pulmonar o renal, que son los más importantes, van a tener una mayor expresión de estos receptores de ACE. Es decir, va a haber una sobreexpresión, por lo tanto van a ser más vulnerables a que haya una mayor replicación del coronavirus. Si nosotros hablamos de los criterios de ingreso a UCI, que ya nos había dado algunas perlas la doctora Campos previamente, vamos a tener que básicamente son estos tres los principales. Cualquier mujer que esté con una falla ventilatoria, independientemente si esta falla sea tipo 1 por una hipoxemia, tipo 2 por una hipercapnia o por otras condiciones, pacientes que estén con sepsis o con un choque séptico o que tengan cualquier disfunción orgánica. Si hay disfunción a nivel hepático, renal, y son positivas, pues eso se va a considerar un criterio de ingreso a unidades de cuidados intensivos. Y vamos a ver que hay ciertas escalas que se están utilizando para poder definir qué pacientes tienen mayor posibilidad de ingresar a una unidad de cuidados intensivos o quienes se pueden estar evaluando en una unidad de alta complejidad obstétrica si estuvieran disponibles en los hospitales. Se ha estado utilizando mucho el CORP 65. ¿Cuál es la principal contra que tenemos en las mujeres embarazadas? Si ustedes se dan cuenta, el CORP, la C es por confusión, U por urea, R la frecuencia respiratoria, B por la presión arterial y el 65 es por la edad. Se han hecho estudios donde se ha visto que le daba una mayor especificidad para considerar los criterios de ingreso en adultos arriba de 65 años. Sin embargo, para la población que nosotros estamos hablando ahorita, pues esto no nos aplica. Entonces se considera que tenemos un riesgo grave con aquellas pacientes que tengan 3 o 4 puntos, ya sea que estén con cierta confusión, que tengan elevación del nitrógeno de urea, que la frecuencia respiratoria sea superior a 30 o que tengamos una presión arterial sistólica menor a 90 o una diastólica menor a 60. Y otra escala que se ha utilizado mucho desde que salió todo lo de la campaña sobreviviendo a la sepsis, el Quick Soft Score, que esto nos va a ayudar a evaluar la sepsis basada en 3 parámetros. Presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria arriba de 22 o deterioro del Glasgow, independientemente de qué cantidad sea, siempre y cuando esté por abajo de 15. Y se considera que si tenemos alteración de 2 o más de estos parámetros, ya es un criterio de ingreso a UCI.
pero se ha hecho una pequeña modificación en las guías de investigación y manejo de la sepsis en embarazo, SOMANS, donde se ha hecho un QuickSOFA modificado, siempre considerando los mismos cambios adaptativos en embarazo que habíamos mencionado previamente. Por lo tanto, se llama OM de Obstetric Modified QuickSOFA Score, donde aquí nos va a cambiar el valor de la presión arterial sistólica, y ya no va a ser 100, sino va a ser 90 milímetros de mercurio. La frecuencia respiratoria va a ser mayor a 25 y un deterioro de Glasgow por abajo del 15. Sigue siendo alteración de 2 parámetros o más el criterio de ingreso. Y bien, si no se había generado ninguna escala que fuera idónea para la mujer embarazada por todos los cambios que estuvimos mencionando, que si bien la leucocitosis, la presencia de ciertos cambios a nivel renal, a nivel cardiovascular, nos podían mover la alfombra al utilizar la escala de SOFA completo, pues se ha estado utilizando otra escala que ya fue validada desde el 2018, que es la escala de Meuse. Esa escala de Meuse, que es implementar un sistema temprano a nivel de obstetricia, nos divide los riesgos como si fuera un semáforo: verde, amarillo o rojo. Verde es una paciente que no tiene ningún criterio de ingreso a una terapia de intensivo o realizar alguna interconsulta. Amarillo son pacientes que tenemos que tenerle mucho cuidado porque pueden presentar alto riesgo de un deterioro, y pacientes en rojo pues ya asumen un ingreso intensivo. Y esto es basado más en los cambios que ocurren durante el embarazo. Entonces, los criterios maternos tempranos de alarma modificados o el MEUS, como se ha llamado, se ha demostrado en estudios que tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 79%, con un valor predictivo positivo del 39% y negativo del 98%. ¿Y cómo funciona? Pues vemos acá la primera franja, esto nos corresponde a un semáforo en verde, es decir, si una paciente tiene una frecuencia respiratoria entre 10 a 20, saturada de 96 a 100, temperatura entre 36 y 37, nos mantiene entre 100 y 139 en la presión arterial sistólica, considera que es una paciente en semáforo verde. La alerta ya empieza en el amarillo. Si empezamos con frecuencias respiratorias entre 21 y 30, si ya empezamos a alterar temperatura, si ya empezamos a tener hipertensión, si ya empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, o si hay cierta alteración a nivel neurológico, pues ya nos va a dar una alerta. ¿Qué nos dice? Si nosotros encontramos por lo menos un parámetro que esté en amarillo, eso nos da la pauta de revalorar a la paciente a los 30 minutos. Y si tenemos la alerta roja, es decir, ya tenemos taquipnea, y arriba de 30, si ya tenemos una saturación de oxígeno por abajo de 95, que fue el límite que habíamos mencionado, que es el límite de corte para una mujer embarazada, si ya hay hipotermia o hipertermia o hay hipertensión, pues todo esto ya nos va a dar criterios de ingreso a cuidado intensivo. O si bien tenemos 2 criterios amarillos y 2 rojos, pues nos va a dar una atención inmediata con una alta posibilidad de ingreso a cuidado intensivo. ¿Y qué otras escalas se han estado utilizando? Tenemos la clasificación de la OMS, que esta fue la definición que implementaron, que es infección más disfunción orgánica, que esto nos va a dar una sepsis materna. Si tenemos una infección, ya sea sospechada o confirmada, y nosotros lo que tenemos que hacer primero es identificar cuál es el foco de origen y tratar de controlar ese foco de origen. Y si a eso pues ya le agregamos disfunción orgánica, pues eso ya nos va a dar la pauta de que la paciente está en un choque séptico, que ya necesitamos reanimación hídrica, probablemente con aminas vasoactivas y con soporte respiratorio. Y finalmente, dentro de los criterios de neumonía que se están utilizando ahorita por el COVID, se utiliza el ATS, que es basado en la Sociedad Americana Torácica, y el IDSA, que esto es para ver casos de neumonía grave, donde aquí nos dice si nosotros tenemos un criterio mayor o 3 menores, eso puede ser criterio de ingreso en intensivo. Criterios mayores: necesidad de ventilación mecánica invasiva o presencia de estado de choque con necesidad de vasopresores. Criterios menores: frecuencia respiratoria arriba de 30, una presión arterial de oxígeno y una fracción inspirada de oxígeno menor de 250, si hay alteraciones pulmonares ya con presencia de infiltrados multilobulares, si hay confusión o desorientación, si hay elevación del nitrógeno de urea arriba de 20, o si bien en los laboratorios tenemos una leucopenia por abajo de 4.000, trombocitopenia por abajo de 100.000, o si hay una hipotermia considerando la temperatura en esta escala central como 36.8, o una hipotensión que necesite una administración agresiva de fluidos.
En cuanto al síndrome de estrés respiratorio agudo, se está utilizando la definición de Berlín. Esta ya tiene muchos años de estarse utilizando, donde aquí lo que se evalúan son parámetros del tiempo de inicio de los síntomas, si fueron dentro de una semana conocida la injuria o si hay un nuevo deterioro de los síntomas respiratorios que ya presentaba el paciente previamente, imágenes de tórax, si hay presencia de opacidades bilaterales y que estas no se puedan explicar por la presencia de algún derrame o que hay un colapso pulmonar lobar o presencia de nódulos. En cuanto a las sibilancias respiratorias, esto es la presencia de una falla ventilatoria que no está explicable por una falla cardíaca o secundaria a una sobrecarga de fluidos. Y esto va a necesitar una evaluación objetiva para excluir que no haya una presencia de edema hidrostático si no se presentan factores de riesgo. En cuanto a la oxigenación, se divide en leve, moderada y severa. Leve es una PAF entre 200 a 300 con necesidad de un PIP o CPAP arriba de 5 centímetros de agua. La moderada es de 100 a 200 con un PIP arriba de 5 centímetros de agua y la severa, que es la más temida, es un PAFI por abajo de 100 milímetros de mercurio con un PIP por arriba de 5 centímetros de agua. Y acá vemos en la imagen de rayos X de la derecha cómo vamos a tener todas las opacidades bilaterales. Prácticamente tenemos un pulmón blanco donde solamente tenemos el ápice del pulmón izquierdo aireado. Y bien, ya dijimos cuáles son las escalas, cuáles son los criterios de síndrome de estrés respiratorio, pues vamos a ver qué estudios complementarios necesitamos nosotros en una paciente que tiene COVID-19. Para empezar, dentro de los estudios de laboratorio se recomienda realizar hematología más velocidad de sedimentación, pudiendo encontrar en hematología usualmente leucopenia o linfopenia. Y si nosotros recordamos también parte de los cambios adaptativos del embarazo es tener cierta leucocitosis, la cual se va a ir perpetuando al final del tercer trimestre. Realizar una química sanguínea para ver cómo estamos en nitrógeno de urea, ya vimos que eso lo necesitamos para las escalas de criterios de ingreso, ver cómo está esa función renal con la creatinina, recordando que para la mujer embarazada aumenta la tasa de filtración glomerular, por lo tanto un punto de corte de 0.8 miligramos por decilitro de creatinina, si esta ya se supera estos valores, se considera una lesión renal durante el embarazo, y niveles de glucosa. Y recordar con los niveles de glucosa que estos pacientes tienden mucho a hacer una hipoglicemia, tiendan a comportarse ligeramente como el síndrome preeclampsia o como un hígado graso agudo del embarazo. Necesitamos también solicitar la proteína C reactiva, niveles de transaminasas, que estos usualmente van a estar elevados, al igual que la DHL. Y es aquí donde nos va a mover la alfombra si realmente la paciente va a tener síntomas o signos sospechosos de una preeclampsia, o si realmente va a ser el COVID, o si va a ser el COVID con una preeclampsia, que eso ya nos lo había mencionado la doctora Campos en su presentación anterior. Necesitamos pedir la procalcitonina, que usualmente la procalcitonina va a estar normal en pacientes con COVID. El dímero D, si recordamos también cuáles son los cambios durante el embarazo, este suele estar elevado. Sin embargo, hay ciertas guías, y vamos a verlo más adelante, vamos a mencionar la SET, la guía española, de hemostasia, donde nos dice que una paciente embarazada con un dímero D arriba de 3000, pues ya se considera de alto riesgo y puede ser indicación de iniciar una tromboprofilaxis a dosis terapéuticas. Niveles de ferritina arriba de 1000 ya se consideran criterios de gravedad y usualmente estos van a ser criterios pronósticos para ver cómo va a ir el tratamiento de estos pacientes. Vamos a solicitar también gases arteriales, ya dijimos que en una gasometría de una paciente embarazada de curso normal vamos a encontrar una alcalosis respiratoria y principalmente lo que tenemos que ver aquí es no haber mayor cambio a nivel del bicarbonato, pero sí tenemos que ver que haya una saturación arriba de 95%, que haya una presión arterial de oxígeno por arriba de 70 para suministrar el oxígeno necesario a placenta y bebé, y que no vayamos a tener una hipercapnia por arriba de 60 porque eso nos va a disminuir el flujo uterino y nos puede llevar a una hipoxemia fetal. Y niveles de proteína, de troponina, porque se ha visto también que la falla ventilatoria se comporta no solo a nivel pulmonar con una neumonía, sino que muchas veces va por problemas miocárdicos. Entonces, esto nos va a dar la pauta de qué es lo que nos está afectando el COVID. Y vamos a ver acá a la derecha las imágenes radiológicas. Usualmente las opacidades cuando es por una miocardiopatía van a ser más apicales, más centrales, y van a ser más pleurales cuando solamente es una falla ventilatoria por una neumonía. En cuanto a realizar rayos X de tórax, tomografía de tórax o una angiotomografía por el embarazo,
para ver si, qué tan seguros son o no, pues realmente se ha establecido que estos son seguros por la exposición que tenemos de miligrays. Unos rayos X simples de tórax vamos a tener una exposición de 0.01 y una tomografía vamos a tener el riesgo de 0.1 a 1 de exposición de miligrays. Por lo tanto, estos estudios son seguros. ¿Qué recomendaciones hay? Pues brindar protección abdominal a la madre independientemente de cuál sea el trimestre, tratar con aquellas mujeres que están cursando los primeros 3 meses, evitar estos estudios si fuera posible, pero aunque suene feo, tenemos que recordar acá que tenemos que darle un poco más de valor a la madre. Si nosotros no diagnosticamos bien a la madre, no la reanimamos bien, pues secundario no vamos a tener una adecuada reanimación fetal y tratar de minimizar el tiempo de exposición. También se ha estado utilizando mucho el ultrasonido pulmonar. Ventaja, estamos a la cabecera de la paciente, nos va a permitir ver incluso signos que van a ir precedidos a verlos en una radiografía. Vamos a ver signos más tempranos en un ultrasonido pulmonar en muchas ocasiones en etapas tempranas del COVID, que es lo que podemos identificar a través de una radiografía. Y vamos a ver que se establecen 4 patrones en cuanto al ultrasonido pulmonar. El patrón 1 o el patrón A va a ser el pulmón aireado o seco, básicamente va a ser un pulmón que está normal. El patrón 2 va a ser el pulmón húmedo o el patrón intersticial, que es el que podemos ver acá donde vamos a encontrar presencia de líneas B. El tercer patrón va a ser el de consolidación. Y en el cuarto patrón ya vamos a evidenciar presencia de derrame pleural. Acá vamos a ver cuáles se consideran signos de buen pronóstico y cuáles de mal pronóstico. Nuevamente el patrón 1, las líneas A, vamos a considerar que son signos de buen pronóstico cuando tenemos lesiones unilaterales, cuando hay presencia de líneas A, cuando tenemos líneas B, pero que estas son separadas, cuando hay microconsolidados que sean focales o segmentarios, ausencia de derrame pleural y que se encuentre una línea pleural que sea lisa y tengamos un Doppler color si tenemos la opción de tenerlo en el equipo de ultrasonido, que este sea positivo. Acá tenemos la presencia del patrón B, el segundo patrón, el tercero donde vamos a evidenciar una consolidación y acá donde vamos a tener presencia de un derrame pleural. En cuanto a los signos de mal pronóstico, pues que tengamos lesiones bilaterales, que tengamos presencia de líneas B, pero que estas sean confluyentes, si tenemos presencia de un consolidado translobar o multilobular y que haya presencia de un derrame pleural presente, que usualmente no es más frecuente, pero puede ocurrir, y que se vea fragmentada la línea pleural y que no tengamos Doppler color. Esos son los signos que vamos a encontrar asociados a un mal pronóstico al momento de realizar un ultrasonido pulmonar. Y Luciano Gattinoni, que es uno de los más expertos en ventilación, acaba de establecer que hay 2 fenotipos de neumonía secundario al coronavirus. Y aquí nos dice que tenemos estos 2 fenotipos que se van a denominar fenotipo L o fenotipo H y que dependiendo qué tipo de fenotipo sea, va a ser el pronóstico de los pacientes o qué tan bien o qué tan mal va a responder a los parámetros convencionales de ventilación. Fenotipo L nos dice que hay una baja elastancia con una distensibilidad del pulmón que va a ser normal, una baja relación ventilación-perfusión, bajo peso pulmonar, baja reclutabilidad. Usualmente el fenotipo E va a ceder más a la ventilación mecánica convencional. El fenotipo H, este va a absorber mal los líquidos, va a ser un mal respondedor a fluidos. Vamos a tener una alta elastancia, por lo tanto va a haber una menor distensibilidad pulmonar, va a haber un alto shunt de izquierda a derecha, alto peso pulmonar y alta reclutabilidad. Usualmente este fenotipo H no va a responder a una ventilación convencional y puede requerir de una pronación. Vamos a ver acá en la figura A, vamos a tener en la tomografía de tórax un pulmón que va a estar más ventilado, más aerado. Usualmente vamos a tener mejores saturaciones parciales de oxígeno y va a ser mayor respondedor. Si nosotros vemos el fenotipo H, vamos a ver que ya tenemos consolidados, que prácticamente no tenemos nada de pulmón donde podamos aerar o ventilar y vamos a tener desaturaciones. Usualmente estos pacientes van a necesitar una reclupación pulmonar y son los que se van a beneficiar de una pronación y van a ser muy malos respondedores a la administración de fluidos. A manera de resumen, en la comparación de hallazgos paraclínicos frecuencia, vamos a ver que las imágenes pulmonares
La frecuencia con la que vamos a nosotros a detectar las alteraciones, pues va a ser dependiendo de la severidad. Y lo que les mencionaba, que usualmente en los rayos X va a haber un 40% de pacientes en los cuales no se van a detectar estos cambios, pero sí los podemos detectar por medio de un ultrasonido pulmonar. La presencia de troponina hipersensible, cuando queremos evaluar miocardio, usualmente esta troponina va a estar elevada en el 12% de los casos de falla ventilatoria y se va a asociar con mayor gravedad y mayor daño miocárdico. A nivel hepático, las elevadas transaminasas y bilirrubinas, usualmente estas las vamos a encontrar en un 22 a un 38% de casos de embarazadas, va a ser más frecuente en pacientes que van a estar en cuidado crítico. Y en cuanto a los niveles renales, la creatinina sérica se espera que esté elevada de un 12 a un 18% de los casos y también se va a relacionar con gravedad. Ese es un flujograma, no voy a entrar en detalle, es lo que acabamos de mencionar del ultrasonido pulmonar, cuáles son los criterios de buen pronóstico, mal pronóstico, y qué tenemos que hacer si hay presencia de síntomas o no, si estos son leves o no, para que lo repasen más despacio. Y les había mencionado que tenemos diferentes tipos de falla ventilatoria. La más común va a ser la neumonía, que esta nos va a dar un síndrome respiratorio agudo y finalmente nos va a llevar a una falla ventilatoria. El segundo patrón va a ser a nivel de la miocardiopatía. La miocardiopatía nos puede provocar un choque cardiogénico o un edema agudo pulmonar y esto nos va a llevar secundariamente a una falla ventilatoria. Y el que se ha estado estudiando últimamente es la presencia de la coagulopatía, una coagulación intravascular diseminada, que esta nos va a provocar microtrombosis a nivel pulmonar y a nivel de otros órganos, y esto nos va a llevar finalmente a una falla ventilatoria. Dependiendo cuál es el origen de la falla ventilatoria, va a ser el tratamiento que debemos dar nosotros a los pacientes. Ya teniendo nosotros a la paciente en cuidado crítico, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la vigilancia tanto materna como fetal? A nivel materno, un monitoreo hemodinámico muchas veces va a requerir que este sea invasivo y colocación de una arteria, mantener una saturación arterial de oxígeno arriba del 95, una presión de oxígeno arriba de 70, una PCO2 por abajo de 50, y en cuanto a las medidas de ventilación, para poder nosotros brindar una protección pulmonar, tenemos que dar un volumen tidal de 6 mililitros por kilo de peso prehecho, una presión meseta que esté por abajo de 30 centímetros de agua, un PIB entre 8 o 10 centímetros de agua, y mientras más baja sea la FiO2, mejor. Y tenemos que conservar el manejo de líquidos. En todas las pacientes tenemos que iniciar una tromboprofilaxis tanto mecánica como farmacológica. Más adelante vamos a detallar cuál es la farmacológica. Realizar consecutivamente bioquímica sanguínea, la hematología, los estudios de laboratorio que habíamos mencionado, junto con rayos X de tórax, ultrasonido pulmonar, tomografía de tórax y un electrocardiograma si no tuviéramos el acceso a realizar un ecocardiograma. ¿Con qué frecuencia vamos a realizar estos laboratorios? Pues se recomienda que los laboratorios se realicen cada 24 horas, al igual que el ultrasonido pulmonar, a menos que haya mucho deterioro a nivel y junto con las gasometrías. Si con una gasometría tenemos evidentemente la presencia de una hipercapnia o que es una paciente que está saturada, pues ahí sí va a depender de cómo va respondiendo la paciente la frecuencia con la que lo vamos a relacionar, al igual que los laboratorios, dependiendo de cuál sea su alteración. Si no es mayor deterioro bioquímico, se recomienda realizarlo cada 24 horas, al igual que el ultrasonido pulmonar, para ir viendo qué cambios están existiendo a nivel del pulmón. En cuanto al feto, tenemos que tener una frecuencia cardíaca fetal, va a depender del trimestre de embarazo en el que estemos. Si se considera que es un feto no viable, se recomienda por lo menos una vez al día escuchar la frecuencia cardíaca fetal. Hay que confirmar cuál es la edad gestacional antes del ingreso de estos pacientes a UCI y se recomienda realizar al inicio una ecografía obstétrica. Si fuera necesario o si son pacientes en quienes ya se sospecha que hay una restricción del crecimiento intrauterino, realizar el Doppler de arteria umbilical. De lo contrario, se recomienda no realizarlo rutinariamente para disminuir la exposición de médico materno fetal. Realizar cervicometría y valorar la maduración pulmonar si el caso lo requiere y si hay una inminencia de parto en el transcurso de los siguientes 7 días y dependiendo de las condiciones maternas. En cuanto a la pronación, se ha hablado mucho ahorita en el manejo del paciente con SDR y COVID y no es una contraindicación para el embarazo. De hecho, se recomienda la opción, pero con ciertas medidas. Idealmente, deberíamos de tener colchoncitos para que la paciente pueda
alojar ahí el útero y que no vaya a haber ninguna alteración. Riesgo con estas pacientes es que tienen una piel más sensible y hay riesgo de laceraciones. Hay que estar vigilando al momento de pronar a la paciente que no vaya a haber una extubación o que no vaya a haber alguna alteración o que vayan a extraer el catéter venoso central, la sonda Foley, si tuviera una línea arterial, pues todo esto hay que estarlo cuidando. Y la pronación se empezó a utilizar con mayor frecuencia a partir del estudio PROSEA. Sí se han hecho estudios en embarazadas, de hecho se usó un estudio en pacientes que eran preclánticas para ver qué tan funcional o no era realizar la pronación y la pronación puramente para pacientes que tenían algún tipo de estrés respiratorio en embarazo. ¿Y qué es lo que se ha concluido que es lo más importante de la pronación? Los cuidados que ya mencionábamos antes, pero que antes de tomar la decisión de pronar a la paciente tenga por lo menos un periodo de estabilización de 2 a 24 horas, que tenga un CDRA grave, es decir, una PAFI por abajo de 150, que tenga requerimientos de oxígeno arriba del 60%, que tenga un volumen corriente bajo o requerimientos de un PEP por arriba de 5 centímetros de mercurio. Y la recomendación es alternar entre prono y supino cada 16 horas, que es la recomendación en el embarazo. Alternar las 16 horas en pronación y luego ponerlas en decúbito lateral. Ya habíamos mencionado que estas pacientes se van a beneficiar del decúbito lateral para evitar la compresión de la cava. Ahora, ¿qué hay de la pronación en el tercer trimestre? Pues va a depender, individualizar cada caso. Usualmente, la mayoría de guías recomiendan que solo se hagan primer y segundo trimestre o que se haga en el puerperio. Sin embargo, sí se ha hecho durante el tercer trimestre, pero teniendo las consideraciones para que haya una adecuada amortiguación del útero y estar monitorizando también a este feto y la posibilidad de si hubiera que realizar alguna cesárea de emergencia o dar medidas de reanimación cardiopulmonar, es que se pueda lateralizar en decúbito izquierdo rápidamente la paciente. En cuanto a la ventilación no invasiva, sí se recomienda en el embarazo, sin embargo, no se recomienda en COVID-19 por la liberación de aerosoles. Les había mencionado antes sobre la tromboprofilaxis de la SED, la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, y aquí nos dicen que se consideran factores de mayor riesgo trombóticos pacientes que tengan COVID grave, ya sea por elevación de una proteína C reactiva arriba de 150 miligramos por litro, un dímero de arriba de 1500 nanogramos por mililitro, ferritina arriba de 1000 nanogramos mililitro, que haya linfopenia por abajo de 800 o presencia de interleucina 6 si tenemos posibilidad de realizarla arriba de 40 gramos por mililitro. O bien que no tengamos ninguno de estos parámetros, pero solo con que tengamos elevación del dímero de arriba de 3 miligramos por mililitro o que hayan antecedentes familiares o personales de trombosis tanto arteriales como venosas. Si nosotros vemos la gestación, está catalogada como un criterio de mayor riesgo trombótico. De por sí, el embarazo es un estado procoagulante. Vamos a tener aproximadamente 4 veces más el riesgo de presentar un evento trombótico durante el embarazo y si a esto le asociamos la injuria que provoca el COVID y las alteraciones a nivel de la coagulación que se están viendo, se recomienda que todas las pacientes embarazadas deberían de recibir tromboprofilaxis a dosis terapéutica, ya que se consideran de mayor riesgo. Vamos a ver acá cuáles son las pautas establecidas. Si solamente es una dosis profiláctica, en enoxaparina puede ser 1 miligramo por kilo o bemiparina 5.000 unidades cada 24 horas y eso nos va a disminuir a 3.500 si el paciente tuviera alguna lesión renal. Pero ya dijimos que la gestación per se nos va a dar un mayor riesgo de trombosis. Por lo tanto, tenemos que administrar dosis terapéuticas. Esto es enoxaparina 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas subcutáneo en fase aguda. Y luego en tratamiento se recomienda 1.5 miligramos por kilo de peso cada 24 horas. Enoxaparina 175 unidades por kilo de peso cada 24 horas subcutánea o bemiparina 115 unidades por kilo de peso cada 24 horas. La recomendación pues va a ir dependiendo del trimestre. Usualmente esta guía nos recomienda que al mes de la tromboprofilaxis se reevalúe o si no, se suspenda o si no se reevalúa en el tercer trimestre. Sin embargo, pacientes que ya tienen riesgo trombótico, están embarazadas, tienen COVID, lo ideal es, independientemente de la gestacional, continuar la tromboprofilaxis hasta posterior al puerperio y va a depender cuáles sean las condiciones del parto o de la cesárea, si solamente se deja 7 días o si se deja 6 semanas posterior al parto. En cuanto a las estrategias terapéuticas para pacientes en cuidado crítico,
Esto es en sí el manejo de fluidos. Vamos a ver que va a ser preferible el utilizar cristaloides versus coloides. Tenemos que evitar todos almidones, dextranos, gelatinas. No se recomienda la utilización de albúmina rutinariamente, a menos que haya una indicación de utilizarla. Y tenemos que calcular un aproximado de 20 a 30 mililitros por kilo de peso para la reanimación inicial. Luego, en la paciente embarazada, recordemos que se puede comportar similar a la preeclampsia, por lo tanto, no nos va a tolerar más de 80 a 100 mililitros por hora, incluyendo la administración de medicamentos, o si fuera un paciente que requiriera sulfato de magnesio, ese sulfato de magnesio tiene que ir incluido, o si estamos pasando otros medicamentos, en ese volumen. Evitar a toda costa sobrecarga de líquidos, y en pacientes que tienen un síndrome de estrés respiratorio agudo, grave, mantener un balance negativo. Y se ha visto que la reanimación con líquidos restrictiva y oportuna va a tener una mejor oxigenación y menor índice de mortalidad. La administración agresiva de líquidos, pues evidentemente nos puede empeorar la oxigenación y disfunción ventricular. Y eso nos puede llevar a una mayor duración de ventilación mecánica o incrementamos riesgo de mortalidad. Por lo tanto, la administración conservada de fluidos, mientras mantenemos una adecuada presión arterial, vamos a mantener una adecuada perfusión de órganos y si no fuera suficiente con los fluidos, pues se recomienda utilizar aspresores. Este es un estudio que publicaron del manejo de cuidado intensivo en la paciente obstétrica, donde aquí reportaban el caso de una paciente de 31 semanas de gestación que había iniciado el día 1 con síntomas, donde los síntomas que había manifestado eran presencia de fiebre. Fue a su evaluación, en la evaluación le dijeron que no tenía criterio de ingreso hospitalaria, la envían a casa. Sin embargo, al cuarto día la paciente empieza con incremento de la tos, la fiebre, a pesar de los antipiréticos, inició con disnea y se ha visto que estos tres síntomas, al igual que en la población en general, siguen siendo los más frecuentes durante el embarazo, presencia de fiebre, tos y disnea. ¿Qué es lo que pasa acá? Al día 4 ya empezó a deteriorar disnea, por lo que requirió una evaluación nuevamente intrahospitalaria. Y el día 5, aún sin confirmar el diagnóstico de COVID, sino el día 5, después de que esta paciente había iniciado con síntomas, ya tuvo criterios de un SDRA grave y tuvo que requerir un ingreso a cuidados intensivos. Requirió ventilación invasiva. A esta paciente se le dio tratamiento con hidroxicloroquina y remdesivir. Y lo que se vio acá es, al día 8, después de que había iniciado los síntomas, ya tuvo positiva la prueba de PCR para coronavirus, tuvo un deterioro materno que llevó a desaceleraciones fetales, por lo tanto, por un sufrimiento tuvieron que interrumpir el embarazo vía cesárea, y ya posteriormente, la paciente en el día 22 ya fue mejorando sus parámetros respiratorios, pero esta es una paciente que usualmente la habían dejado ir a casa, entonces para que veamos cómo los cambios adaptativos del embarazo de un momento a otro pueden deteriorarnos a paciente embarazada. Y bien, cuando vamos a tomar la decisión de interrumpir el embarazo en una paciente que requiera cuidados intensivos. Pues esta interrupción va a diferir en el caso de que tengamos una infección materna y que ésta sea grave. Si nosotros no tenemos una adecuada estabilidad hemodinámica, hay que diferir la interrupción del embarazo hasta que logremos una adecuada estabilidad cardiopulmonar. O en casos en donde el embarazo ya haya alcanzado el término, la recomendación es interrumpir para mejorar parámetros ventilatorios de la paciente, o si tenemos presencia de un estado fetal no tranquilizador, o en aquellos casos en que el estado materno sea tan grave que no permita dar todo el tratamiento y se tenga que desembarazar, que se tenga que evacuar el útero para que la paciente pueda mejorar la función cardiopulmonar. Y en estas pacientes, si están pretérmino, pues se recomienda considerar la administración de corticosteroides prenatales antes del parto, solamente si el parto se considera que sea inminente y que en el transcurso de los siguientes días va a interrumpirse. Vía de interrupción, todavía no hay un consenso. Ahorita cada día vamos viendo nosotros cambios en cuanto a tratamientos y comportamientos. En la mayoría de casos que se han resuelto en pacientes embarazadas con COVID se han hecho por vía cesárea. Sin embargo, la mayor parte de las guías internacionales nos recomiendan que estos pacientes se interrumpan por medio de parto. Aún no tenemos los estudios suficientes que nos puedan recomendar hacer cesárea a todas las pacientes con COVID o darles parto vaginal a las pacientes a menos de que no tengan las condiciones obstétricas necesarias. Por lo tanto, en cuanto a la vía de interrupción, hasta el día de hoy va a depender de condiciones obstétricas o de deterioro materno. Las adaptaciones al parto
el parto y el puerperio inmediato, pues evidentemente nos va a incrementar el gasto cardíaco materno, como ya lo habíamos mencionado. Podemos tener una autotransfusión de hasta aproximadamente 500 mililitros de volumen de sangre que puede volver al compartimiento intravascular. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos va a conllevar a una liberación de una oleada catecoaminérgica. Esto secundariamente nos va a liberar mediadores inflamatorios a nivel endotelial. Por lo tanto, vamos a tener ciertos cambios considerables de fluidos intersticiales entre los compartimentos intracelulares e intravasculares. Y en el contexto de una infección sistémica grave, esto es importante porque eso nos puede ayudar a exacerbar la cascada inflamatoria que va a estar disregulada y esto nos va a conducir a una mayor disfunción endotelial. Por lo tanto, estos pacientes van a tener más riesgo de presentar edema pulmonar, un edema miocárdico y una disfunción cardíaca, o bien nos va a incrementar el riesgo de presentar una miocardiopatía periparto, que ya se han visto 2 casos que las han presentado a pacientes embarazadas con COVID. Y ya para terminar, las metas de manejo en UCI, pues mantener una presión arterial media arriba de 65 milímetros de mercurio, saturaciones arriba de 95, una presión arterial de oxígeno arriba de 70 u 80 en este estudio. Lo ideal es mantener una presión arterial de dióxido de carbono por abajo de 40, pero ya vimos que tenemos más o menos 10 milímetros de mercurio de diferencia para evitar una hipercapnia, que es arriba de 60 milímetros de mercurio ya va a ser agresivo para el feto, mantener un pH entre 7.3 y 7.5. Aquí podemos ver cuáles son los rangos de bicarbonato, de anion gap, y algo muy importante, ver que la paciente tenga una adecuada uresis, que se estima que esté arriba de 20 mililitros por kilo hora. Todas estas pacientes tienen que tener protección para úlcera gástrica. Se recomienda la utilización de un inhibidor de bomba de protones, la profilaxis tromboembólica, y la sedación pues va a depender de cuáles sean los parámetros ventilatorios o cuál sea el tiempo necesario que nosotros tengamos a nuestra paciente en cuidado intensivo. Y finalmente el equipo de protección personal, que va a depender si se va a realizar algún procedimiento que va a liberar aerosoles. Aquí sí se recomienda utilizar el overol, doble guante, la mascarilla N95, la careta y cubrir por completo todo el cuello. Y en atención de pacientes que no van a tener ninguna liberación de aerosoles, pues se recomienda que pueden utilizar únicamente la bata con guantes descartables, mascarilla N95 y la careta. En esto no voy a profundizar porque ya ha sido muy repetitivo en las charlas anteriores, y con esto yo me despido. Gracias.